Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la magistral del día de hoy, la última de esta semana. Recordemos que la clase pasada vimos integración por partes y vimos la fórmula de integración por partes y algunos como truquitos que nos permitían saber cómo usar la fórmula de integración por partes para resolver ciertas integrales. Y lo que vamos a ver hoy se llaman integrales trigonométricas. Esto no es un método de integración como tal, es simplemente vamos a aplicar sustitución y fracciones parciales para algunas integrales que tienen funciones trigonométricas. ¿Listo? Y ahí, aparte de saberse, pues, lo normal que es la fórmula de integración por partes y aparte de saber también cómo tomar a veces las sustituciones, es bueno también aprenderse algunas identidades trigonométricas que nos permiten resolver estas integrales. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver cómo calcular integrales con funciones trigonométricas. Y para eso, pues primero vamos a hablar de las funciones que tienen productos de senos y cosenos. Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profes, imagínate que la clase pasada tú dijiste que ibas en la otra clase a explicar cómo se hacía la integral de tangente de 2t, Sí. La integral de tangente. de No la, 2t, tangente de 2t derivada de t. sí, pero, o sea, la de tangente de 2t se hace muy parecido porque la sustitución es u igual a 2t, ¿de acuerdo? Lo que pasó fue que cuando yo estaba en este punto, ¿cierto? Les dije, bueno, como no tengo mucho tiempo, créanme que esto es lo que da la integral y continúe, ¿vale? Eso lo voy a explicar hoy. No lo voy a explicar ya porque ahorita me va a tocar hacer la integral tangente. Entonces, cuando hagamos la integral tangente, pues le voy a poner el 2t para que vean cómo se hace. ¿Listo? Listo. Pero gracias por recordarme. Listo. Entonces, como les dije, vamos primero a hablar de funciones que tienen productos de senos y cosenos. Y para eso, pues vale la pena recordar dos cositas. La primera es cuál es la derivada de seno y cuál es la derivada de coseno. Entonces, recordemos que la derivada de seno es coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x, ¿vale? Entonces ahí nos damos cuenta que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno, excepto por un signo. Pero nosotros sabemos que los signos son coeficientes, son numeritos que multiplican y esos numeritos se pueden sacar de la integral. Entonces no es tan descabellado decir que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es seno en términos de integrales, ¿cierto? Eso no afecta en nada la dificultad de la integral. Además de eso, pues hay una relación muy bonita entre la función seno y la función coseno, ¿cierto? Uno sabe que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y de ahí salen dos identidades, que es expresar seno cuadrado en términos de coseno cuadrado y coseno cuadrado en términos de seno cuadrado. Vamos a tener que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y de la misma manera, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a analizar hoy son integrales que tienen productos de senos y cosenos. Y más que darles como una idea general, un método general para resolver este tipo de ecuaciones, quiero dejarlos con la idea, ¿cierto? Con algunas ideas como que les pueden ayudar, algunos consejitos. Y el primero de esos consejos es el siguiente. Si uno tiene un producto de senos y cosenos y alguno de ellos aparece con potencia impar, uno lo que puede hacer es aislar uno de esos factores, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si alguno tiene potencia impar, digamos 5, como aparece ahí en el ejemplo, cuando uno aísla uno de esos factores, ahora la potencia queda 4. Y como la potencia es par, podemos usar esta identidad que está aquí para escribir todo en términos de una función, digamos coseno, y podemos hacer una sustitución en la cual el diferencial es justamente ese factor que acabamos de apartar. ¿Listo? Ese va a ser el proceso que vamos a seguir acá. Entonces vamos a calcular la integral indefinida de seno a la 5 de x por coseno cuadrado de x. Lo que les venía diciendo. Lo primero que vamos a hacer es usar el hecho de que hay seno de x aparece con potencia impar. Entonces, voy a dejar 4 aquí. Voy a poner coseno cuadrado. Y voy a escribir seno de x. ¿Listo? Entonces, fíjense que les quedó seno a la 4 por coseno cuadrado de x por seno de x. Lo que hice fue apartar uno de los 5 factores de seno que había solito. ¿Vale? Y ahora la idea es tomar todo esto que está acá,
y expresarlo en términos de coseno. ¿Listo? Si yo logro hacer eso, entonces me va a quedar una sustitución bastante sencilla. ¿Vale? Entonces la parte de coseno cuadrado pues ya está expresada en términos de coseno. Lo que necesitamos hacer es expresar seno a la 4 en términos de coseno. Y acá podemos escribir, por ejemplo, seno cuadrado de x al cuadrado, que sería seno a la 4, por coseno cuadrado de x por seno de x. Y eso lo podemos reescribir como 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado por coseno cuadrado de x por seno de x. ¿Listo? Fíjense que aquí estoy usando la identidad, que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado. ¿Vale? Ahí estoy usando las identidades que estaba mencionando anteriormente. Y entonces ya cuando estamos ahí, en este punto, ahí sí sale de manera natural la idea de aplicar una sustitución. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Vamos a hacer u igual a coseno de x. ¿Por qué pensamos que esa puede ser una sustitución razonable y buena? Pues porque la derivada de coseno es seno, excepto por el signo menos, y eso es justamente lo que aparece en este pedazo de acá. ¿Sí ven? Miren, esto que está acá es la derivada de coseno. Va a escribir eso entre comillas, la derivada de coseno de x, entre comillas. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto implicaría que si yo tengo seno de x, pues eso sería lo mismo que menos de u. Y ese menos, pues se puede sacar de la integral como un factor. Entonces, cuando aplicamos la sustitución, ¿qué pasa? Pues escribimos todo en términos de la nueva variable, entonces quedaría la integral de 1 menos u cuadrado al cuadrado por u cuadrado por menos de u. Y listo. ¿A qué me refiero con y listo? Fíjense que esa nueva integral que está ahí es una integral de un polinomio. Y los polinomios son las funciones más fáciles de integrar, ¿cierto? Entonces, efectivamente lo que hicimos fue coger la integral original que tenía un producto de senos y cosenos y por medio de una sustitución transformarla en una integral que es la integral de un polinomio. Y esa integral es súper fácil de hacer. Entonces, déjenme nomás expandir esto rápidamente. El trinomio cuadrado perfecto aquí quedaría, ahí eso debió haber sido en naranja, no sé qué pasó, debe estar un poquito, queda listo. El trinomio cuadrado perfecto sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría algo así. Déjeme, lo escribo en el otro color. Listo. Eso va a quedar 1 menos 2u cuadrado por, digo más, u a la 4. Pero cuando se multiplique con el u cuadrado, lo que me va a quedar es lo siguiente. Miren, voy a poner el menos acá. U cuadrado menos 2u a la 4 más u a la 6 de u. Y yo les dije que esa integral es fácil de hacer, porque uno cómo integra los polinomios. Recuerden que las sumas se separan, los numeritos salen, e integrar u a la algo, pues es sumar 1 y dividir por eso mismo. Entonces queda menos u a la 3 sobre 3, menos por menos da más 2u a la 5 sobre 5, menos u a la 7 sobre 7, y como ya integramos, y es una integral indefinida, le colocamos su constante de integración. Y ahora lo único que hace falta es volver a la variable original. Entonces me queda menos coseno cubo de x dividido 3, más 2 coseno 5 de x dividido 5, menos coseno 7 de x dividido 7, más una constante. Y ahora sí, acabamos la integral. Entonces repito el proceso. El proceso fue, yo vi un producto de senos y cosenos y uno de ellos era impar. Entonces yo aíslo uno de esos factores que es impar y a todo lo demás, eso va a ser la derivada de algo. Entonces a todo lo demás lo escribo en términos de ese algo. En este caso, aislé un factor de seno de x, que es la derivada de coseno. Por lo tanto, lo que quedó a la izquierda, todo lo tengo que escribir en términos de coseno. Entonces ahí me demoré un ratico, que eso fue aplicar las identidades y llegué a esto.
Luego aplicamos la sustitución. La sustitución es u igual a coseno para que la derivada pues mate como este pedacito que quedó acá solo. ¿Listo? Y ahí en adelante pues fue despejar fácil. ¿Vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de seguir con el siguiente ejercicio? ¿O todo está clarísimo, clarísimo? Profe, yo no entendí bien la parte en donde se deriva seno de x, ¿por qué desaparece? ¿Por qué desaparece qué? Acá al final, donde dice seno Sí, de x, la derivada de los x, que aquí cambia sí, a claro. menos de u, no entendí por qué pasó eso. Sí, mira, lo que pasa es esto, mira, esto es lo que... esto debería estar en verde, ¿qué pasa? Este pedacito de acá es seno de x, ¿estamos de acuerdo? Fíjate que si de esta expresión despejamos seno de x, me queda esto, me queda menos de u, ¿ves? Y cuando yo escribo todo en términos de la variable u, fíjate que yo escribo 1 menos coseno cuadrado, eso se ve como 1 menos u cuadrado, el coseno cuadrado se ve como u cuadrado, y el seno de x se ve como menos de u, ¿sí ves? Ah, listo, Ahí fue listo, donde listo, queda ese profe. seno de x. Vale, gracias. ¿Listo? Ok. Listos. ¿Alguien más tiene preguntas antes de seguir? Profe, Profe, yo tengo una pregunta rápida. Sí, dime. Es que no solo sobre el ejercicio, sino en general de lo de la sustitución. ¿Uno cómo escoge la variable derivada de la no derivada para hacer esta sustitución? Eh, Eso es una pregunta bastante difícil de responder, ¿sí? Lastimosamente, la única forma como de aprender cuál es la sustitución apropiada es haciendo muchos ejercicios y así uno más o menos va cogiendo práctica. Hay varias cosas que sirven. Una de ellas, por ejemplo, es que si tú ves que la derivada de alguna función aparece como uno de los factores, deberías coger u como una función cuya derivada me mate ese factor que está ahí. ¿Vale? Ese es un truco que funciona bastante bien. ¿Sí? Pero pues al final del día, o sea, el éxito de la sustitución se va a medir en dos cosas. Primero, que todo te quede en términos de la nueva variable. Y segundo, que quede una función más fácil de integrar. Si te queda una función más difícil de integrar, pues no estás haciendo nada. ¿Listo? Eh, Juan bueno, Camilo, sí. hola, profe. Tengo una cuéntame. pregunta. Si hubiera podido hacer, en vez de eh, coger el seno de x, o sea, digamos, meter en donde iba el coseno al cuadrado de x, meterlo como 1 menos seno de x, ¿si me hago entender? Sí se hubiera podido hacer, pero entonces el problema de eso es que después la sustitución no te queda apropiada. Porque es que lo bonito o sea, de hacerlo de esta manera es que el diferencial, la derivada del coseno, ya está aquí. Entonces solo me toca expresar todo en términos de coseno. Tú hubieras podido usar la identidad y escribir coseno cuadrado como 1 menos seno cuadrado, pero eso no te hubiera ayudado a resolver la integral. ¿Vale? Ah, ok, profe. Vale, gracias. Eh, Profe, Listo. una pregunta rápida. O sea, si nosotros ¿Sí? hubiésemos, en vez de escoger coseno de x, hubiésemos hecho con seno de x, nos hubiésemos estampado porque no habíamos encontrado, por así decirlo, la derivada como usted la encontró. eh, Exactamente. ok. Ese es justamente el punto acá. Ujú. Gracias. Vale. Listo. Entonces hagamos el otro ejercicio y lo vamos a hacer muy parecido. Entonces, ¿cómo sería la integral de coseno cubo? Pues es cierto que no aparece ningún seno de x, pero uno puede expresar esto, pues esto sigue siendo potencias impares, y uno puede aislar uno de ellos. ¿Sí ven? Entonces acá podemos sacar un coseno de x. Este señorito de acá, fíjense que este es la derivada de seno de x, ¿cierto? Lo que quiere decir que la sustitución debería ser u igual a seno de x. Pero para que eso tenga efecto, para que eso funcione, necesitamos escribir el resto de la integral, o sea, el coseno cuadrado, en términos de seno de x. Entonces me toca usar las identidades para escribir lo siguiente. Para escribir 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x. Y aquí sí podemos aplicar la sustitución. Si aplicamos la sustitución, pues ¿cuál sería? Aquí escribámoslo rapidito. La sustitución sería u igual a seno de x para que el de u
me dé coseno de x de x. Entonces, fíjense que todo esto que está acá es el de u. ¿Listo? Entonces, cuando lo pasemos a la nueva variable, pues me va a quedar la integral de 1 menos u cuadrado, que es 1 menos seno cuadrado, por du. Y esa integral es fácil. Esa integral es u menos u a la 3 sobre 3. Más una constante, porque es la integral definida. Y ya para terminar, pues volvemos a la variable original. Entonces, u es seno de x, entonces queda seno de x menos seno cubo de x sobre 3 más una constante. Por ahí escuché que alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver el nombre. ¿Quién fue? Sí, Darío. Yo tengo una pregunta y es, entonces, elegimos en las funciones trigonométricas cuando nos aparezcan como elevado a la 3 o algo así, la u en función al de u, o sea, nos preocupamos más sobre todo en el de u para escoger la u. ¿Tienes que entender? Sí, es correcto. O sea, Ok. tú sacas una de las potencias de la que da impar y ese va a ser tu du. Entonces de ahí, pues el u dices, el u debería ser tal, pero entonces todo lo que tengo aparte me toca escribirlo en términos de esa función. Entonces acá, el du era como seno de x, o sea que el u debería ser coseno, o sea que toca escribir todo en términos de coseno antes de hacer la sustitución. ¿Ven? Entonces lo que se arma es como un plan de trabajo. Y lo mismo pasa acá. Sacamos el coseno de x, que es la derivada de seno, o sea que me debería escribir el resto de la integral, que es este pedazo, en términos de seno de x, para poder hacer la sustitución bien. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando les aparecen productos de senos y cosenos y con una potencia impar. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa si ambas potencias son pares? Pues ahí la cosa se pone un poquito más sabrosa, ¿cierto? Toca utilizar otras identidades. Santiago, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, yo te iba a preguntar que cuando la función trigonométrica está elevada a una potencia impar, lo que tenemos es que sacarle o sea, como repartirla y volverla a la potencia par más cercana, o como a qué potencia. Solamente hay que sacarle una de ellas, pero no estamos hablando de funciones trigonométricas, sino solo de senos y cosenos, ¿vale? Ah, Con ok, secantes y gracias. tangentes es un poquito diferente, pero sí. O sea, sacas una que va a ser la Vale, derivada y el resto lo escribes en términos de la función que necesitas. ¿Listo? Pero entonces, claro, ¿qué pasa si ambas son pares? Si ambas son pares, hay que usar otras identidades, que básicamente lo que hacen es como reducir las potencias, y eso lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. ¿Listo? ¿Cuáles son esas identidades? Esas identidades se llaman las identidades del ángulo doble. Entonces, por ejemplo, la primera entidad, uno sabe desde el colegio probablemente, que seno de 2x es 2 por seno de x coseno de x. De ahí sale una cosa muy interesante, y es que seno de x por coseno de x va a ser un medio de seno de 2x. Entonces, fíjense lo que pasa. Como que se duplica el ángulo, ya no es x sino 2x, pero ya no es un producto de senos y cosenos, sino que solamente apareció seno. Y esa es más o menos la idea cuando hay productos de senos y cosenos con potencias pares. Como que la potencia puede ser muy grande, pero al aplicar identidades de ángulo medio se va haciendo cosas cada vez más pequeñas. ¿Listo? Bueno, eso es con seno de 2x. Y con coseno de 2x, uno sabe que la regla del coseno de una suma de ángulos es coseno por coseno menos seno por seno. Cuando la aplicamos a 2x, me quedaría coseno por coseno, o sea, coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Y aquí pasa algo curioso, que es que yo puedo cambiar coseno cuadrado en términos de seno cuadrado o cambiar seno cuadrado en términos de coseno cuadrado. Y cada uno de esos cambios da lugar a una identidad diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hice fue cambiar el coseno cuadrado que estaba acá, ¿sí ven? Por 1 menos seno cuadrado. Y al hacer eso, pues me queda 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado, o sea, 1 menos 2 seno cuadrado. Cuando ustedes despejan este seno cuadrado de acá, les sale esta identidad, que es la identidad del ángulo doble, que es seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿De acuerdo? Y si hicieran el mismo proceso, pero cambiando ahora seno cuadrado en términos de coseno, y despejando, les queda que coseno cuadrado de x es 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces, en resumen, ¿cuáles son las tres identidades? Seno de x por coseno de x es 1 medio del seno de 2x. Seno cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2.
y coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo estas identidades me permiten a mí calcular la integral de funciones de productos de senos y cosenos cuando todo lo que aparece son potencias pares. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos la integral definida de 0 a pi de seno cuadrado de x. Entonces lo que vamos a hacer es usar la identidad del ángulo doble. Esta integral que está aquí me va a quedar la integral desde 0 hasta pi. Y el seno cuadrado, ahora lo vamos a cambiar por 1 menos coseno de 2x sobre 2 de x. Que lo podemos reescribir como 1 medio menos 1 medio coseno de 2x de x. ¿Sí ven? Entonces lo que yo hice fue separar la fracción. Entonces recuerden que cuando yo tengo una suma arriba, a más b, y tengo algo abajo, eso se puede separar como a sobre c, a más b sobre c, es a sobre c más b sobre c. ¿Listo? Lo que no vale es cuando la suma está abajo, ¿no? Uno no puede hacer esto no es cierto. Y la forma de acordarse, ¿cuál es? La forma que a mí me enseñaron, me la enseñó mi profesor de matemáticas, que era un poquito, tenía unas analogías un poquito macabras y tristes, pero funcionaban. Él decía, el corazón se puede romper, lo otro no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengan el fraccionario arriba, ahí pueden separar esto. Digo, cuando tengan la suma arriba en el fraccionario, pues ahí lo pueden separar. Y fíjense que cada una de estas integrales que me quedó es fácil, porque esto sería 1 medio, los numeritos pueden salir, la integral de 0 a pi de dx, menos 1 medio, la integral de 0 a pi de coseno de 2x. María José, cuéntame. Ay, Darío, qué pena. Es que hay uno de mis compañeros que tiene una pregunta en el chat. ¿Sí? ¿Vale? Cuéntamela. Decía, esa integral también se puede hacer por el método de integración por partes, pero no sé de cuál función estaba hablando. Es que no tiene micrófono. La de seno cuadrado. No creo, pero uno puede intentarlo al menos. Entonces, déjeme hacer déjeme hacer Que sin un el pequeño cuadrado. desvío. O sea, solo seno de x, así. Esa no hay necesidad, porque está la antiderivada de menos coseno. No, se refiere al seno cuadrado. Es que escribió sin. Ah, ok. Listo, vale. Entonces, seno cuadrado de x. Uno podría intentar hacer esto. Seno de x por seno de x, de x. Y yo cogería esto como db y esto como u. Entonces, uno puede intentar aplicarle el método de integración por partes y ver si le funciona o no. ¿Vale? Lo que yo creo que va a pasar es que no va a funcionar porque les va a quedar una integral igual o más complicada. Entonces hagámosla aquí rapidito en la cabecita. U por b sería seno de x por coseno de x con un menos. Menos la integral de b por du, quedaría la integral de coseno cuadrado de x. Entonces estarían cambiando la integral de seno cuadrado por una expresión donde aparece la integral de coseno cuadrado. Y si no sabemos cómo hacer coseno cuadrado, pues seguimos en las mismas. ¿Vale? Entonces, sí, uno puede intentar hacer partes, pero no necesariamente le va a funcionar. Listo. Vamos acá entonces. Y continuemos. Entonces, lo que les venía diciendo. Fíjense que al cambiar seno cuadrado por 1 menos coseno de 2x, pues me quedaron varias integrales, pero cada una de esas integrales es bien fácil de hacer. Miren. ¿Cuál es la integral de dx? Pues la integral de dx es x. Entonces me queda x dividido 2. Evaluado entre 0 y pi. Menos 1 medio. ¿Y cómo hacemos la segunda integral? La integral de coseno de 2x. Acá hay que hacer una sustitución chiquitica. ¿Listo? Que es u, aquí, u igual a 2x. Para que el de u me dé 2 por dx. Y de ahí sale que el de x es du sobre 2. ¿Listo? Cuando hagamos eso, profe, pues me va a quedar... ¿Sí? Dime.
no entendí, no entendí el de un medio, la integral solamente de x, no entendí cómo la separó ahí. Solo del de x. Bueno, fíjate que el de x está aquí al final, pero se supone que está multiplicando todo esto. Entonces el de x se distribuye y queda la integral de un medio de x menos la integral de un medio coseno de 2x de x. ¿Sí? Porque acuerda que la integral de la resta es la resta de las integrales. ¿Sí? Y el 1/2 que está multiplicando, eso siempre se pueden sacar porque son numeritos. ¿Vale? Para los que ya vieron el álgebra lineal o tal vez lo estén viendo, eso se llama hacer una operación lineal. Uno dice que la integral es un operador lineal. O sea, sacan escalares y preserva sumas. Bueno, para los que no han visto eso, tranquilos. No tienen por qué saberlo tampoco. Entonces me queda algo así. La integral entre, bueno, voy a escribirlo así como para ahorrar tiempo. La integral de entre x igual a 0 y x igual a pi de coseno de u. Listo. Terminamos, ya hicimos los cambios, entonces quedaría la integral de x medios de 0 a pi menos 1/4 y la integral de coseno de u es seno de u. Entonces quedaría seno de 2x. Todo evaluado entre 0 y pi. Entonces si quieren más bien pongámoslo así. ¿Listo? Y ahora sí, como ya evaluamos, como ya terminamos de integrar, pero ahora evaluamos arriba y evaluamos abajo. Entonces sería pi medios menos 1/4 del seno de 2pi. Eso sería evaluando arriba. Y evaluando abajo, daría 0 medios menos 1/4 del seno de 0. Seno de 2 por 0. En últimas, esto da pi medios. Y ese sería el resultado de la integral. ¿Vale? Entonces, fíjense lo que pasó. Lo que hicimos fue usar la identidad del ángulo doble para seno cuadrado. Y al hacer eso, pues me quedó una integral que, pues me quedaron varias integrales, pero cada una de esas es bastante sencilla de hacer. Entonces uno las hace y pues ya termina el ejercicio. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. En el siguiente pasa algo parecido, miren. Tenemos seno a la 4 de x por coseno a la 4 de x. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es un producto de potencias pares. Y por el espacio que hay, ustedes pueden ya adivinar que va a ser una integral un poquito larga. Y en efecto va a ser un poquito larga. ¿Cuál va a ser la idea? Pues la idea de nosotros va a ser utilizar esta entidad que está aquí. ¿Listo? Para irnos ayudando. Entonces, fíjense que la integral de seno a la 4 por coseno a la 4 es lo mismo que decir que la integral de seno de x por coseno de x a la 4. ¿Cierto? Y aquí viene el primer uso de la primera entidad. Recordemos que seno de x por coseno de x es 1/2 por seno de 2x. Entonces esto queda a la 4 de x. Y lo podemos escribir un poquito mejor. Quedaría la integral de 1 sobre 2 a la 4, eso es 1 sobre 16, por seno a la 4 de 2x de x. ¿Listo? Entonces hay que planear desde acá, desde seno a la 4. Fíjense lo que pasó en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior yo tenía seno al cuadrado y lo que terminó pasando es que se me quedó un coseno a la 1. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que va a pasar con seno a la 4? Pues con seno a la 4 probablemente me va a quedar un coseno a la cuadrado que luego va a tocar cambiar a un coseno a la 1. Y lo que va a pasar en cada uno de esos pasos es que se va a duplicar el ángulo. ¿Listo? Entonces, pues nada, ya sabemos más o menos cuál es la estrategia. Va a ser un poco larga, pero es lo que va a pasar. O sea, uno ya tiene por lo menos una dirección definida, que es ir aplicando las identidades del ángulo doble hasta bajar las potencias lo suficiente para que me queden integrales fáciles. Entonces acá quedaría la integral de 1 sobre 16 de seno cuadrado de 2x al cuadrado. Eso que acabo de escribir es lo mismo que seno a la 4 de 2x. ¿Listo? Y ahí vuelvo a aplicar la identidad del ángulo doble. Entonces la identidad del ángulo doble para seno cuadrado diría lo siguiente. Diría 1 menos coseno de 4x. ¿Sí? Ya no es 2x sino 4x porque el ángulo se duplica.
¿De acuerdo? O sea, si ustedes tuvieran seno cuadrado de algo, seno cuadrado de teta, eso sería 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Pero como ese ángulo teta es 2x, pues entonces me queda 2 por 2x, o sea, 4x. Listo. Y acá podemos seguir. Entonces, fíjense que sería 1 sobre 64 por 1 el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Qué hice ahí? De una vez multipliqué el 2, lo elevé al cuadrado, me daba 4. Y lo multipliqué por 16, por eso me dio 64. Y en la segunda parte desarrollé el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí ven? Entonces, lo que les venía diciendo, hasta ahí eso ya lo tenemos planeado, ¿no? Entonces queda 1 sobre 64, porque lo podemos sacar, hagámoslo un poquito más abajo. Podemos sacar 1 sobre 64 de la integral. Y me quedaría la integral de ¿qué? Entonces me quedaría, agarramos acá un paréntesis grandote. Y me quedaría la integral de dx. La integral de 1 por dx. Menos 2 veces la integral de coseno de 4x de x. Más la integral de coseno cuadrado de 4x de x. ¿Sí ven? Entonces, esa integral original ahora se me convirtió en la suma de 3 integrales, cada una de las cuales es más fácil que la original. Vamos a resolverlas. Me quedaría 1 sobre 64, abramos el paréntesis. La integral de dx, pues x, fácil. Y acá les voy a enseñar un truquito. ¿Cuál es la integral de coseno de 4x? Técnicamente me tocaría hacer una sustitución. Tocaría hacer u igual a 4x para que el de u sobre 4 me dé dx. ¿Cierto? O sea, el de u me da 4 por dx y luego el 4 baja. Pero uno ya con la práctica uno se aprende más rápido esas integrales. Entonces lo que dice es algo así como la integral de coseno es seno dividido la integral interna. ¿Listo? ¿Vale? Eso funciona muy bien cuando las sustituciones sean de esta forma, numerito por x. Si no es de esa forma, no vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la integral de coseno de 2x? Pues va a ser seno de 2x dividido 2. ¿Vale? La razón por la que se divide entre 4 es porque si ustedes fueran a derivar, la derivada sería seno de 4x. La derivada de seno es coseno de 4x por la derivada interna que es 4 y que mata el 4 que está escrito ahí en naranja. Entonces uno más o menos se aprende como esos truquitos. Fíjense que fue lo mismo que nos pasó acá, solo que acá arriba yo la puse en verde. La integral de coseno de 2x me dio seno de 2x, bueno, había un medio afuera, por un medio verde. Entonces por eso quedó un cuarto acá. ¿Vieron? La integral de coseno de 2x era simplemente seno de 2x dividido 2, que es el numerito que está aquí acompañando. Se les puede ahorrar un poquito de tiempo, digamos, cuando las estén haciendo. Pero me queda la última integral, la integral de coseno al cuadrado de 4x. ¿Cómo resolvemos esa última integral? Que ya es la última que me falta. Pues lo mismo, la integral de coseno cuadrado, pues podemos utilizar otra vez el método del ángulo doble, la identidad del ángulo doble. Entonces esto queda x sobre 64, seno de 4x dividido 128, ¿cierto? Más 1 sobre 64 por la integral de, ¿cómo es la fórmula para coseno cuadrado? Es 1 más coseno del doble del ángulo, 8x, dividido 2, ¿vale? Entonces esta integral, ahora sí, por reducción al cansancio, acaba de terminarse. ¿Listo? Fíjense que estoy copiando lo mismo de antes. Y aquí voy a usar un poquito de su confianza para escribir más x sobre 128 más sería 1 sobre 128 por la integral de coseno sería seno de 8x dividido 8. Y como era una integral indefinida, me hace falta una constante. ¿Vale? Escribámosla aquí un momentico. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, Darío, Cuéntame. ¿puedes repetir, por favor, cómo aplico las identidades cuando hay, por ejemplo, coseno alados? Bueno, la identidad que estoy aplicando acá, la voy a escribir aquí al ladito, es coseno cuadrado de alfa, digámoslo así,
es 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lo que hace las identidades del ángulo doble es el seno cuadrado lo cambia por algo que tiene un solo coseno y el coseno cuadrado lo cambia por algo que tiene un solo coseno. Entonces, como que va reduciendo las potencias un poquito. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos acá, miren. Originalmente arrancamos con seno a la 4, que era esta. Redujimos un poquito y quedó cosenos cuadrados, era lo más raro que había, y este coseno cuadrado después se queda como un solo coseno. Entonces, ahí vamos reduciendo las potencias y luego ya es más fácil de hacer la integral. ¿Sí? La integral dio larga, pero fíjense que la idea es la misma de siempre. Es, como ambas son pares, hay que usar identidades de ángulo doble para ir reduciendo las potencias. Ya. El camino es largo, pero es medio mecánico. Uno comienza como a cogerle un poquito más de práctica a todos estos ejercicios. ¿De acuerdo? Sebastián Castrillo, cuéntame. Yo tengo una pregunta, es que no entendí esa última parte, ¿qué pasa con el 2? Cuando ya se pasa, se multiplica y eso. ¿Con este 2? No, arriba. Arriba. O sea, ¿Cuál está 2? X, Con este 2. X, S2. Ahí. Bueno, 2 sobre 4 da 1 medio, ¿cierto? Sí. Y 1 medio por 1 sobre 64 da 1 sobre 128. Lo que Sí, pasa ya. es que este 1 sobre 64 está multiplicando todo, entonces me toca distribuirlo. Por eso fue que aparecieron estos numeritos grandotes. Sí, ya listo. Muchas gracias. ¿Vale? Ok. ¿Listos? Daniel, cuéntame. ¿Daniel? Bueno, voy con Javier Andrés y ahorita vuelvo contigo, Daniel. Javier Andrés. Sí, profe, me quedó una duda. ¿De dónde salió el X sobre 128 y el 1 sobre 128? El X sobre 64. Este de acá, perdón. Sí. ¿Sí? Este de acá, fíjate que aquí dice 1 más coseno de 8x sobre 2, ¿cierto? Cuando tú distribuyes esto, porque es como un corazoncito, entonces que te queda 1 medio por dx. La integral de eso sería 1 medio por x. ¿Vale? Pero como tiene este 64 afuera, pues te queda x dividido 128, porque te queda 2 por 64, que te da 128. Y la segunda parte de la integral sería coseno de 8x dividido 2. Entonces, ¿cuál es la integral de eso? Pues 1 sobre 128, porque son los numeritos que hay. Y aparte, la integral de coseno es seno de 8x dividido 8, pues porque es como la integral interna, digámoslo así. La derivada interna que toca pasar a dividir. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Ok. ¿Listos? Bueno, Daniel, ¿estás por ahí? Bueno. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la tercera idea. Entonces la primera idea era senos y cosenos, pero una impar, separo uno de los factores y eso es una sustitución sencilla. Senos y cosenos, ambas pares, perdón, me toca utilizar propiedades del ángulo doble. Para productos de tangentes y secantes, uno puede usar una estrategia similar, ¿listo? Pero entonces hay que recordar cuál es la identidad que relaciona secante cuadrado y tangente cuadrado y cuáles son las derivadas de secante y de tangente. Entonces recordemos que la identidad que relaciona secante cuadrado con tangente cuadrado es secante cuadrado de x es igual a tangente cuadrado de x más 1, ¿de acuerdo? Y si ustedes quieren también, pueden utilizar, o sea, de esta misma identidad, pues se deduce la otra, ¿no? Que es tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x menos 1, que se obtendría simplemente cogiendo el más 1 que está sumando y pasándolo a restar. La derivada de secante, recordemos que es secante por tangente. Y la derivada de tangente es secante cuadrada. Aparte de esa información, hay que saberse un par de cositas más. Esas dos cositas es cuál es la integral de tangente y cuál es la integral de secante, por supuesto. Porque cuando uno esté haciendo las cosas, pues en algún momento les va a quedar la integral de tangente y la integral de secante y toca saberlas hacer. Entonces les voy a explicar en un segundito. Laura, ¿tenías alguna pregunta? Profe, era para decir que Daniel ya había escrito su pregunta en el chat, pero creo que ya tiene micrófono, Vale. Daniel. Ok. Si no, ¿me podrías hacer el favor de leer la pregunta, Laura? Bueno, decía
que sí podía explicar rápidamente porque el seno cuadrado 2x se convierte en coseno 4x. El seno cuadrado de 2x. Ok, listo. Este acá, pin, pin. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que acuérdense que la identidad del ángulo doble, ambas dan como resultado seno, digo coseno. Entonces, seno cuadrado de alfa sería 1 coseno de 2 alfa sobre 2. La única diferencia, y déjenme enfatizar aquí con otro color, es que el seno es con menos y la del coseno es con más. Fíjense que la del coseno aquí me dio con más. Entonces, este seno cuadrado de 2x se convertiría en 1 menos coseno de 4x, porque toca duplicar el ángulo, que es lo que me pasó acá. ¿Listos? ¿Bien? Listo, súper. Entonces, ahora sí lo que les venía, lo que les había quedado viendo la vez pasada. ¿Cómo se hace la integral de tangente? La integral de tangente solita. Entonces se hace con una sustitución. Hagámosla bien rapidito acá, como para saberla hacer. Recordemos que tangente es seno sobre coseno. Entonces acá tiene todo el sentido del mundo hacer u igual a coseno de x. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo hacer esta sustitución? Porque el de u me da seno de x, que es justamente lo que está arriba. Entonces por eso me va a ayudar, excepto por un menos. Entonces cuando hacemos esa sustitución, lo que me queda es menos, por ese menos que aparecía en la derivada, la integral de du dividido u. Pregunta, ¿cuál es la integral de du dividido u? O mejor dicho, ¿cuál es la integral de 1 sobre u? ¿Quién pone su microfonito un segundo y me dices, ah, la integral de 1 sobre u es tanto? Logaritmo natural de u. De U. Logaritmo de u. Exactamente, logaritmo natural del valor absoluto de u, más una constante. ¿Listo? Bien, ok. Bueno, ¿y quién era u? Pues coseno, entonces me queda menos logaritmo natural de coseno de x. Entonces, hasta ahí está bien. Esa es la integral, menos logaritmo de coseno. Pero arriba dice logaritmo de secante. Bueno, lo que pasa es que las dos son iguales. Aquí hay que recordar una propiedad de los logaritmos bastante importante, y es que ustedes tienen a por logaritmo de b, entonces este a se puede entrar, pero como una potencia. Recuerden que el logaritmo baja las potencias. ¿Listo? En este caso particular, este logaritmo de coseno quedaría como logaritmo de valor absoluto de coseno de x a la menos 1. El factor del menitos que aparecía antes se aparece como una potencia menos 1. La potencia menos 1 es 1 sobre coseno, ¿cierto? Entonces quedaría algo así. Y de nuevo recordamos la otra identidad para decir que es el logaritmo de secante. Bueno, entonces les estoy contando cómo se hace, pero por supuesto, ustedes pueden simplemente aprenderse la memoria. La integral tangente es logaritmo de secante más una constante. ¿Listo? Bien, así se hace la integral de tangente. Y ahora viene la integral de secante. Y la integral de secante a mí me causa problemas psicológicos graves. Me creó un trauma cuando estaba viendo este curso por primera vez. Porque me salió un parcial y por más que lo intenté no lo pude hacer. ¿Listo? Entonces les voy a enseñar a ustedes para que a ustedes no les pase. ¿De acuerdo? Y la segunda razón por la que me creó un trauma es porque hasta el día de hoy yo solo sé una forma de hacerla. Y la forma que yo conozco de hacerla es un trucazo, lo que yo llamo un trucazo. No es conceptual, no es como claramente yo paso esto a senos y cosenos y hago una sustitución. Miren, o fíjense que acá yo puedo hacer una integración por partes. No. La única forma que yo conozco es esto. Cogemos secante de x y multiplicamos por secante de x más tangente dividido secante de x más tangente. Entonces, técnicamente, lo que estoy haciendo es multiplicar por 1. Y multiplicar por 1, pues no afecta la expresión. Pero, como ese 1 está escrito de una manera bastante interesante, secante más tangente dividido secante más tangente, vea lo que termina pasando. Arriba me da secante cuadrado de x más secante de x por tangente de x. Y abajo lo voy a reescribir cambiando el orden de los sumandos como tangente de x más secante de x. ¿Listo? Y ahora sí ya está. Vamos a hacer una sustitución. ¿Cuál sustitución? U igual a lo que está abajo, que es secante de x más tangente de x. Y
milagrosamente, el de u es justamente lo que está arriba. ¿De acuerdo? La integral, la derivada de tangente es secante cuadrado, aquí está, más la derivada de secante es secante por tangente. Milagros de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, al hacer esa sustitución, el resultado sería la integral de 1 sobre u de u, que es logaritmo natural del valor absoluto de u, y cuando volvemos a la variable original es logaritmo natural de secante más tangente. ¿Listo? Entonces, esa es la única forma que yo me sé de hacer esta integral. Funciona. Está hecha. ¿Vale? Y saberse esas integrales, pues es necesario para poder hacer las integrales que tengan secantes y tangentes por ahí. Pero la idea va a ser la misma. Lo que uno hace cuando tiene productos de tangentes y secantes es, en lo posible, tratar de aislar un factor que sea la derivada de algo. ¿De acuerdo? Y cuando yo aísle ese factor que es la derivada de algo, pues lo demás me toca escribirlo en términos de ese algo que quiero sacar. Entonces hagamos el primer ejemplito acá. Tengo la integral de tangente a la 5 por secante a la 7, ¿de acuerdo? Eso es un producto de secantes y tangentes. Y veamos cuáles son las derivadas. Pues la derivada de secante es secante por tangente y la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, si yo pudiera aislar un secante cuadrado y dejar el resto en potencias pares, bien. O si pudiera aislar una secante y una tangente y dejar el resto en potencias pares, también bien. ¿Por qué? Porque al aislar el diferencial y dejar el resto en potencias pares, puedo usar estas dos entidades que están acá. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Entonces la integral es, ahora sí la vamos a hacer solitos, la integral tangente a la 5 por secante a la 7. Primer paso, yo aíslo un secante y una tangente. Y fíjense que lo que me queda sería tangente a la 4 y secante a la 6. Vale. Ese secante por tangente es la derivada de secante. Entonces, lo siguiente que debería pasar es que yo debería poder escribir todo lo demás en términos de la secante. Entonces, en vez de tangente a la 4, pues yo voy a escribir tangente cuadrada al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, fíjense que fue un pequeño cambio. Que cuando uno no sabe hacia dónde va, pues a uno le parece súper raro. ¿Cómo sabe uno que justo toca utilizar tangente cuadrada al cuadrado? ¿Cómo sabe uno que en vez de tangente a la 4 es tangente cuadrada al cuadrado? Pues porque uno está pensando en la identidad. Entonces, tangente cuadrado es secante cuadrado de teta menos 1. Y el resto quedó como secante. Y aquí está aislado el factor que necesitamos. ¿Listo? Subrayémoslo un poquito como para... Entonces ya está, mire. Vamos a hacer una sustitución. Hacemos la sustitución. U igual a secante de teta. ¿Para qué? Pues para que el de U me dé el factor que yo había aislado. Secante de teta por tangente de teta de teta. ¿Listo? Entonces, si yo escribo todas estas cosas en términos de las nuevas variables, me quedaría u cuadrado menos 1 al cuadrado por u a la 6 por du. Que es la integral de un polinomio. No se asusten porque hay este factor ahí. Esto no es otra cosa que u a la 10 menos 2 veces el primero que es u cuadrado, pero con el 6 queda u a la 8, más el último que es u a la 6. Ahí, ¿qué hice? Desarrollé este trinomio cuadrado perfecto que está acá y lo multipliqué por u a la 6. Entonces, fíjense que los factores serían u a la 4 por u a la 6 da u a la 10, más 2 veces u cuadrado, que quedaría 2u a la 8, más 1 por u a la 6, que queda u a la 6. ¿Listo? Y ya. Porque entonces la integral pues es u a la 11 sobre 11, menos 2u a la 9 sobre 9, más u a la 7 sobre 7, más una constante, y podemos volver a la variable original, porque habíamos aplicado una sustitución. Entonces queda secante a la 11 sobre 11, menos 2 novenos por secante a la 9, más secante a la 7 sobre 7, más una constante. Y acabó la integral. Pero entonces fíjense que a pesar de que estuvo un poco larga, es en esencia la misma idea, es
Tenía unos productos, aislé aparte algo que es la derivada de secante en este caso. Lo demás lo escribí en términos de la secante y luego aplico la sustitución. Y se acabó. Es la misma idea de siempre. Bien. Entonces, de estas que me quedan acá, déjenme, pensamos un segundito. Bueno, vamos a hacer la de tangente cubo. ¿Listo? Déjenme ver qué integrales tengo para ver cuáles voy a hacer. Ok, listo. No las voy a resolver todas, porque creo que no me da el tiempo. Pero vamos a hacer la de tangente cubo, la de tangente cuadrada, que es sencillísima, esta que se hace por partes, y ahorita hacemos la otra. ¿Listo? María Isabel, cuéntame. Profe, podemos mirar la de la tangente quinta, o sea, el punto anterior otra vez, por favor, ahí por encima. Sí, este. Entonces, de nuevo, tengo un producto de tangentes y secantes. Logro aislar un factor que es la derivada de algo. En este caso, es la derivada de secante y lo demás quedan potencias pares. Como quedan potencias pares, puedo usar las identidades de secante y tangente para escribir todo en términos de secante, que fue lo que logré hacer acá. ¿Listo? Y ya cuando todo está escrito en términos de secante y aquí está la derivada de secante, pues eso grita a sustitución. Eso le dice a usted, oiga, sustitución, U igual a secante. ¿Sí? Porque el de U es justamente lo que uno aisló al principio. Y el resto, pues ya lo puedo escribir en términos de secante, entonces queda en términos de la variable U. Y se supone que esa es una integral más fácil y en efecto es una integral más fácil porque es un polinomio. ¿Listos? Entonces ya el resto es rutinario, que es integrar el polinomio y volver a la variable original. Y ya. Bueno. Listo. Entonces vamos a hacer esta de tangente cubo de x. Esta requiere un poquito más de trabajo porque uno está acostumbrado a que la derivada de tangente es secante cuadrado y a que la derivada de secante es secante por tangente, pero siempre hay una secante por ahí metida. Aquí no se ve una secante, pero podemos sacar una secante. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a escribir esto como tangente cuadrado de x por tangente de x. Y de esa tangente cuadrado va a salir la secante cuadrada. Secante cuadrado de x menos 1 por tangente de x, ¿vale? Entonces ahora sí tengo una integral que se ve como un producto de secantes y tangentes. Lo que pasa es que la vamos a escribir así. La vamos a escribir como secante cuadrado de x por tangente menos la integral de tangente. Entonces la integral horrible que tenía antes la cambié por la suma de dos integrales, cada una de las cuales es fácil. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, para la primera integral parece que el truco es el mismo, ¿no? Separo un secante de x por tangente de x. Y la otra integral, pues me la sé de memoria, la integral de tangente. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar una sustitución para la primera integral, solo para la primera integral. ¿Cuál es la sustitución que debería hacer? Pues u igual a secante, para que el de u me dé secante de x por tangente de x. Entonces, al hacer ese cambio, la primera integral, que es lo único que quise cambiar con eso, me queda la integral de u por du. Y la otra integral, pues me queda la integral de tangente de x. Ah, bueno, la integral de u por du es fácil. Es u cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y ahora sí volvemos a la variable original. Entonces, u cuadrado sobre 2 sería secante cuadrado de x sobre 2. ¿Y cuál es la integral de tangente? Esa no la sabemos, ¿no? Logaritmo natural del valor absoluto de secante. Correcto. Logaritmo natural del valor absoluto de secante de x. ¿Se ven? Se le suavecito, mire. Ya estuvo. ¿Vale? Ahí terminó la integral. Entonces, la idea fue la misma, ¿sí ven? Tenía una potencia de tangentes, pues ok, toca buscar secantes porque todas las derivadas, tanto de secante como de tangente, tienen una secante por ahí. Y el resto pues fue aislar el factor que se ve como la derivada del algo, usar una sustitución y el resto pues son integrales que no sabemos. Bien. Ok. Entonces, les voy a contar cómo se hace, pero no lo voy a hacer. Cómo se hace la de tangente cubo secante de x. Les voy a dar el primer pasito. Y luego ustedes pues van a tratar de hacer el resto, ¿cierto? Fíjense que esto sería como la integral
de tangente cuadrado de x por secante por tangente. ¿Sí ven? Y esto de acá es la derivada de secante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues escribir el resto de la integral en términos de secante. Pues es fácil porque tangente cuadrado es secante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Entonces les va a salir súper sencillo. Bueno, entonces acá voy a poner aquí terminar de tareita. ¿Sí? Traten de, si quieren escribirla por ahí en una hojita para hacerla después. Y cuando ya la hayan intentado, si les salió súper bien y si no, pues no importa, van y miran las notas y ahí debería estar hecha. ¿Vale? La de tangente cuadrado parece difícil, pero en verdad es una de las integrales más fáciles que hay. Cambiamos tangente cuadrado por secante cuadrado de x menos 1 y ya está. ¿Por qué? ¿Cuál es la integral de secante cuadrado? Entonces, recuerden que la integral de secante cuadrado es ¿qué? Tangente. Tangente. ¿Por qué? Pues porque uno se sabe que la derivada de tangente es secante cuadrado. Recuerden que las antiderivadas uno las tiene que tener ahí presentes, ¿cierto? Si me sé la derivada de una función famosa, automáticamente me sé la integral de esa derivada. Me queda tangente de x. Y la integral de 1, pues es x. Más una constante. Y ya, se acabó. Eso es. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a hacer 2 ejercicios más. Tal vez déjenme arrancar con el de secante cubo. Y depende del tiempo que me quede. Déjame ver. No, que vamos a hacer los dos. Entonces, ven, hagámoslos de una vez. Vamos a hacer la integral de x por coseno cuadrado de x. Entonces, stop. Todo lo que hemos hecho hoy son integrales trigonométricas, pero por supuesto, también puede haber una integral trigonométrica mezclada con una función algebraica. Eso es normal. Eso lo vimos la vez pasada. Aparecía cuando hacíamos integración por partes. Y en ese caso, lo recomendable era coger u como x, porque lo que iba a pasar era que el grado del polinomio que iba multiplicando iba a disminuir. Entonces, en vez de x, pues se va a volver 1, y es lo que nos va a funcionar, ¿vale? Sin embargo, entonces haríamos u igual a x, ¿vale? De b sería coseno cuadrado de x, perfecto. Pero entonces, de u sería dx, porque la derivada de x. ¿Y quién es b? No sé, me tocaría saber la integral de coseno cuadrado. Entonces, aparte, vamos a hacer la integral de coseno cuadrado para después poder aplicar integración por partes. ¿Cómo haríamos la integral de coseno cuadrado? ¿Quién me da una pista? Separarlo en 2 cosenos e integrar cada coseno por aparte. No, porque acuérdate que la integral de una multiplicación de 2 funciones no es la multiplicación de las integrales. Eso solo funciona con sumas y con restas. Entonces no es como integrar cada una por aparte. Se usaría la identidad de Usamos la identidad. Vale, levántame la mano. No soy la persona que me levanta la mano, por favor. Yo escuché una mujer, pero no sé quién es. Jenny, vamos a ver la palabra Jenny. Se usaría la identidad de coseno cuadrado de x, que sería 1 más coseno de 2x sobre 2. Excelente. Listo. ¿Y qué más hacemos después de esto? ¿Qué más haríamos después de eso? Pues si quieres Jenny o cualquiera, no importa. Santiago. Pues separaríamos antes. Integrales, ¿no? Correcto, separamos las integrales. Entonces quedaría la integral de 1/2 de x más la integral, bueno, pues escribámosla así, más 1/2 de la integral de coseno de 2x de x. Y cada una de esas es fácil, ¿no? La integral de 1/2 de x, pues es x medios. Y la integral de 1/2 por coseno de 2x es 1/4 por seno de 2x. Más una constante. ¿Listo? Recuerden de dónde sale ese cuarto. Es 1/2 que había antes y 1/2 que va a salir cuando se haga la sustitución, ¿no? Ese era como el truquito que les había contado un poquito.
Profe, el número que va a salir siempre de la integral de, por ejemplo, coseno el numerito multiplicado por la x, siempre va a pasar a dividir abajo ese numerito. Sí, 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 sí. Exacto. Ok, gracias. Es más o menos como un tanteo. O sea, piénsalo de esta manera. ¿Cuál es la integral de e a la 2x? Pues la integral de e a la 2x tiene pinta de ser e a la 2x, pero si tú la derivas, la derivada de e a la 2x es e a la 2x por un 2. Entonces, para ajustar, me toca colocar este 2 acá. Ok, ¿Sí ves? Esa es más o menos la idea que estamos usando acá. No alcancé a ver. María José, creo, o María Isabel, no sé. Sí, no, pero ya con eso, ya, esa era mi pregunta. Ah, listo, súper. Excelente. Entonces, pues ahora sí podemos hacer la integración por partes, ¿cierto? Porque ya sabemos quién es B, miren. Este B resultó ser x medios más un cuarto seno de 2x. Entonces, de esta manera, si quieren, como para conectar con la integral original, pues la integral de x por coseno cuadrado de x sería u por b, x por x medios más un cuarto seno de 2x, u por b, menos la integral de v por du. V sería x medios más un cuarto seno de 2x de x. Y fíjense que la integral que me queda ahora, en efecto, es más fácil que la original, porque esta se separa, ¿cierto? La integral de x medios, pues es x cuadrado sobre 2, sobre 4, perdón. Y la integral de un cuarto seno de 2x, pues va a ser menos coseno de 2x dividido 8. Y ya está. Santiago, cuéntame. Profe, es cierto que en este ejercicio pues se estaba resolviendo por partes porque las dos funciones que habían dentro de la integral eran de diferente naturaleza o por qué. Sí, esa fue la razón por la que yo escogí partes, porque había una función algebraica, que era el polinomio x, y una función trigonométrica. Sí, ok, gracias. ¿Listo? Bueno, si me llegó a... Ahí, sí está bien. Si me llegó a quedar mal, ustedes lo corrigen después, ¿vale? Más. Este es el signo que tal vez me quedó mal, pero yo creo que me quedó bien. ¿Listo? Para que le paren bolas y lo revisen después. Listo. Entonces, bueno, salió facilito. Y vamos a hacer entonces la última integral del día de hoy. La integral de secante a la 3 de x. Bueno, entonces... Profe, ¿qué plan? ¿Podría subir un momento? Un segundo nomás. Claro que sí. Ahí. ¿O más arriba? Ya, listo. ¿Está ahí? Listo, gracias. Súper. Entonces la integral de secante cubo de x, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, esto uno diría, no, pues aislar algo, ¿cierto? El problema es que pues solo hay secantes. Lo que podría hacer sería aislar un secante de x y un secante cuadrado de x. Pero el problema es que esto claramente es la derivada de tangente. Pero secante solita, a menos que usaran las raíces, no se puede escribir como la derivada de tangente, ¿cierto? Entonces queda como, no se puede escribir en términos de la tangente, perdón. A menos que use unas raíces, pero probablemente no quiero usar raíces porque me va a quedar una integral más complicada. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aplicar integración por partes. ¿Listo? A este señorito lo voy a llamar U y a este señorito lo voy a llamar DB. ¿Vale? Entonces me queda, escribámoslos aquí al ladito. U, DB, DU y B. Entonces, U sería secante, DU sería secante por tangente, dV sería secante cuadrado y B sería la integral de secante cuadrado, que es tangente de x. Entonces aplicamos la regla de integración por partes, que dice que esto es igual a u por b, o sea, secante de x por tangente de x, menos la integral de v por du. Y v por du sería secante de x por tangente de x por tangente de x. O
sea, secante de x por tangente cuadrada de x. Ok, bueno, ¿qué más podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, ahora aquí abajito, dejar la primera parte igual y escribir la tangente en términos de la secante. Entonces quedaría secante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Y eso me quedaría entonces lo siguiente, secante de x por tangente de x menos la integral de secante cubo de x más la integral de secante de x. Detengámonos un segundito ahí. Entonces, tenemos la integral de secante al cubo. La partí en varias integrales. ¿Me quedaron más fáciles esas integrales o no? Yo no creo. ¿No creen? ¿Por qué? Se regresó a la integral original en un punto. Ah, sí, aquí está la integral de secante cubo, ¿no? Pero acá está la integral de secante. Esa sí me la sé, ¿o no? La integral de secante es logaritmo de secante más tangente. Olivia, cuéntame. Pues se podría solo pasar a sumar el secante del cubo con la inicial. Pasarlo a sumar. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque salió un coeficiente distinto. ¿Se acuerdan que les contaba la vez pasada? Muy bien, Olivia. A veces cuando uno aplica partes le vuelve a salir la misma integral que uno tenía originalmente, pero con coeficiente cambiado. Normalmente eso es el signo contrario, pero a veces sale un 2 o a veces sale un menos 3 o lo que sea. ¿Listo? Entonces, esa es la clave. Si la pasamos a sumar, quedaría 2 veces la integral de secante cubo. Sería secante de x, tangente de x, más la integral de secante, que ya sabemos que es logaritmo de secante más tangente. Y listo. Ya esto, el siguiente paso pues ya es dividir por 2, ¿no? Maravilloso. Uf. Sería un medio de secante de x tangente de x más un medio logaritmo de secante más tangente, y como es una integral indefinida, le ponemos un más e como cerecita de pastel. Y qué linda me quedó. ¿Vale? Súper. Muy bien. Entonces, más o menos con eso quería terminar la clase de hoy. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos integrales trigonométricas, que son integrales de funciones trigonométricas. Lo que yo les decía era que no es que estemos viendo métodos distintos. Fíjense que lo que hemos hecho hoy es o sustitución o partes. No hemos hecho sino esas dos cosas. Lo que pasa es que estamos combinando esas dos ideas, esos dos métodos de integración, con el hecho de que hay identidades trigonométricas que me permiten, que me facilitan las integrales que me aparecen. ¿Sí? Entonces, usar las identidades trigonométricas combinado con sustitución y partes, eso fue lo que hicimos hoy, básicamente. ¿Listo? La siguiente clase, más bien la siguiente semana, vamos a ver los siguientes métodos de integración. Uno que se llama sustitución trigonométrica, que es sustitución básicamente, lo que pasa es que tiene como un saborcito un poquito distinto. Y vamos a ver fracciones parciales, ¿vale? Y con eso acabaríamos los métodos de integración. De ahí en adelante, pues hay que combinarlos con diferentes ejercicios, hay que hacer el taller que de pronto les van a mandar los complementarios seguramente en estos días. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta. José Sebastián. Sí, profe, qué pena. ¿Podría bajar un poquito para terminar de Claro copiar? que sí. Gracias. Dale. Bueno, entonces, les recuerdo que el quiz está disponible hoy, ¿no? Hasta medianoche. Sí, profe. Entonces, Una ¿todos pregunta. pueden entrar? Sí. ¿El quiz va a pregunta. ser de este tema en específico? No, el quiz va a ser de sustitución y de integración por partes. ¿Sí? Seguramente habrá alguna función trigonométrica, pero no va a ser como de estas que toca aplicar la identidad del ángulo doble para no sé qué, no. Seguramente es como tal vez la que hicimos acá, la de tangente. Que tangente es seno sobre coseno, entonces si uno hace O igual a coseno, el de U me da seno y ahí se hace fácil. ¿Listo? Listo, gracias. Vale. En el quiz del próximo viernes, pues va a entrar lo que vimos hoy, más lo que veamos el miércoles, ¿no? Acuérdense que siempre son de a 2 magistrales por quiz.
¿Vale? ¿Más preguntas? Gracias, profe. Profe, qué pena. No sé si ya lo respondiste, lo de cuando subes las notas de clase. ¿Las Las de notas de la clase de la siguiente siguiente semana? Sí. Yo creo que el lunes. Ah, listo. Gracias. El lunes tempranito la subo. Vale. Ok, gracias. Juan Camilo, cuéntame. No, profe, era lo que preguntó ahorita. ¿Jenny? Sí. Y también era para Listo. preguntar las notas del quiz, digamos que tanto se demoran en calificarlo. Es casi automático. O sea, por lo menos los primeros 4 puntos mañana ya saben si lo estuvieron bien o mal, porque les sale como las respuestas correctas y las equivocadas. Ah, ok, profe. Y ya la última pregunta es lo que se demora su complementario. Pues ténganle un poquito de paciencia, de pronto una semanita, 2 semanitas. Bueno. Vale, profe, listo. A veces los comentarios tienen muchas cosas que hacer. Listo. Una pregunta. Entonces, dime. ¿A qué hora son tus horarios de atención? Ah, sí, importante. Los horarios de atención son los lunes de 10 a 12 del día, ¿vale? Ustedes pueden, o sea, yo voy a estar conectado todo el tiempo, entonces ustedes pueden aparecer cuando puedan y me hacen la pregunta ahí. Y si no pueden en esa hora porque tienen clases o por lo que sea, me pueden escribir un correo y cuadramos otro horario de atención. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, ok. Entonces, nada, Gracias, recuerden que Darío. los links ya están en contenido. Nos vemos el próximo miércoles o el lunes si van a hora de atención, ¿vale? Va a tener la grabación acá.